Una niña de 8 años con un abrigo gastado bloquea el paso a Lorenzo Mendoza, el hombre más rico de España. Sus palabras resuenan en la plaza desierta. Has mentido a todos. El millonario se detiene, el rostro palideciendo. Esta niña sabe algo que podría destruir su imperio construido sobre una mentira, pero lo que está a punto de suceder lo cambiará todo, porque a veces la verdad llega de la boca de quien no tiene nada que perder. Y esta niña está a punto de revelar un secreto que el mundo entero merece saber. La Plaza Mayor estaba envuelta en el silencio de una tarde de diciembre, mientras la nieve comenzaba a caer sobre los adoquines brillantes como diamantes. Lorenzo Mendoza atravesaba la plaza con el paso seguro de quien posee la mitad de Madrid, 52 años, cabello gris perfectamente peinado, abrigo de cachemira que costaba más de lo que una familia promedio gana en un año. Acababa de salir de la reunión más importante de su vida, el acuerdo para construir el nuevo barrio social que lo convertiría en el hombre más amado de España. Los periódicos ya lo llamaban el benefactor, el empresario que había decidido donar miles de millones para dar casas a los damnificados del terremoto. En una hora tendría la rueda de prensa que lo consagraría como héroe nacional. Pero mientras se dirigía hacia su Bentley negro aparcado a la sombra de las torres rojas de la plaza, una pequeña figura se materializó ante él como una aparición. Una niña de 8 años, con rizos castaños alborotados por el viento helado y ojos oscuros que brillaban con una determinación que no pertenecía a su edad. Vestía un abrigo gris demasiado grande para su pequeña figura, remendado con cuidado pero visiblemente usado. Los zapatos estaban limpios pero gastados. Los calcetines asomaban por un pequeño agujero en la punta derecha. Sin embargo, a pesar de la ropa modesta, caminaba con la dignidad de una reina. La niña se detuvo a 3 metros de Lorenzo, plantando los pies en el pavimento húmedo. No había timidez en su porte, no había la reverencia que todos mostraban ante el rey de Madrid. Solo había una tristeza profunda y una fuerza silenciosa que parecía emanar de cada fibra de su pequeño cuerpo. Su voz resonó en la plaza vacía como un trueno en una noche serena. 4 palabras que golpearon a Lorenzo como una bofetada inesperada. Has mentido a todos. Lorenzo se miró alrededor instintivamente, pero la plaza estaba completamente desierta. Solo ellos dos, las torres de la Plaza Mayor que los observaban desde arriba como testigos silenciosos, y la nieve que seguía cayendo creando un velo de pureza sobre una escena cargada de tensión. La niña sacó de su bolsillo una carpeta de plástico gastada, consumida por el tiempo y el uso. Su voz era calmada, casi susurrada, cuando se presentó como Sofía Romero. Ese nombre explotó en la mente de Lorenzo como una granada. Era un nombre que había tratado de enterrar bajo años de éxitos y mentiras, bajo toneladas de dinero y reconocimientos. Sofía habló de su familia destruida, de la casa perdida, del padre muerto de dolor. Cada palabra era como una puñalada que traía a la luz recuerdos que Lorenzo había tratado de olvidar. El mundo perfecto que había construido a su alrededor comenzó a inclinarse peligrosamente, como un castillo de naipes golpeado por un viento repentino. Lorenzo miró a la niña como si hubiera visto materializarse un fantasma del pasado. El nombre Romero lo llevó de vuelta 15 años atrás, cuando aún no era el hombre más rico de España, sino solo un empresario ambicioso de la periferia madrileña, dispuesto a todo con tal de escalar la montaña del éxito. Sofía abrió la carpeta con gestos lentos y deliberados. Dentro había documentos amarillentos por el tiempo, fotografías descoloridas y lo que parecía ser la última carta que su padre había escrito antes de morir. La niña contó la historia con una voz que no traicionaba emoción alguna, a pesar de estar hablando de la tragedia más grande de su joven vida. Habló de promesas no cumplidas, de casas demolidas para dar paso a los centros comerciales que habían hecho la fortuna de Lorenzo. 3 enormes estructuras relucientes que él había llamado Plaza Milenio, Centro Futuro y Galería Dorada. Juntos habían generado cientos de millones de euros, convirtiéndose en el trampolín de lanzamiento de su imperio. Sofía extrajo una fotografía
que mostraba a su padre, Miguel Romero, un electricista que había soñado toda su vida con tener una casa propia. El hombre en la foto sostenía en brazos a una Sofía de 3 años frente a una casita modesta pero cuidada. Lorenzo recordó ese rostro, recordó el entusiasmo con que había acogido sus promesas, la gratitud sincera con que había estrechado su mano el día de la firma. La niña explicó cómo su padre había muerto 3 años antes de un infarto, pero ella sabía que había muerto de dolor. Había pasado los últimos 10 años de su vida buscando justicia, escribiendo cartas, hablando con abogados que no podía permitirse. Pero Lorenzo se había vuelto demasiado poderoso. Nadie se atrevía a tocarlo. Ahora su madre trabajaba 16 horas al día en 3 trabajos diferentes para pagar el alquiler del estudio donde vivían. Sofía había leído la carta del padre, lo sabía todo. Y ahora estaba allí, frente al hombre que había destruido a su familia, no por venganza, sino por justicia. Lorenzo sintió las lágrimas presionar detrás de sus ojos. Esa niña de 8 años estaba desmontando pieza por pieza la imagen que había construido de sí mismo. Estaba trayendo a la luz la verdad que había enterrado bajo montañas de éxito y reconocimientos. Cuando Sofía le preguntó qué quería de él, la respuesta fue simple y devastadora. Quería que hiciera lo que su padre esperaba que hiciera algún día. Quería que dijera la verdad. Lorenzo miró a esa niña y por primera vez en 15 años se vio realmente reflejado en los ojos de alguien. No la imagen retocada que aparecía en las revistas económicas, no el retrato edulcorado que sus oficinas de prensa difundían. Se vio por lo que realmente era, un hombre que había construido un imperio sobre las ruinas de los sueños ajenos. La nieve seguía cayendo a su alrededor, transformando la plaza en un escenario surreal donde se estaba consumiendo el momento más importante de la vida de Lorenzo. Cada copo que se posaba en su cabello gris parecía traer consigo el peso de una responsabilidad que había ignorado durante demasiado tiempo. Sofía le mostró la carta escrita por su padre. El papel estaba gastado por los pliegues, evidentemente leído y releído cientos de veces. Lorenzo la tomó con manos que temblaban imperceptiblemente. La caligrafía de Miguel Romero era precisa, ordenada, la de un hombre que había asistido a escuelas técnicas y que escribía como le habían enseñado los maestros de antaño. Las palabras en el papel contaban una historia de confianza traicionada, de sueños rotos, de una familia destruida por promesas nunca cumplidas. Miguel Romero no usaba tonos acusadores o rabiosos. Escribía con la dignidad de un hombre que siempre había creído en la bondad de las personas, incluso después de haber sido traicionado. Sofía explicó que su padre lo perdonaba. Incluso al final, decía que tal vez algún día Lorenzo entendería el mal que había hecho y trataría de remediarlo. En esas palabras había más dignidad de la que Lorenzo había mostrado jamás en toda su vida de éxitos. Lorenzo admitió que el padre de Sofía había sido un hombre mejor que él. La niña respondió simplemente que lo sabía, pero que su padre creía que él también podía convertirse en un hombre mejor. Lorenzo miró el reloj en su muñeca, un Patek Philippe que costaba tanto como un salario anual. En 40 minutos tenía la rueda de prensa más importante de su carrera. Todo estaba listo. Los periodistas, las cámaras, el discurso que lo consagraría como benefactor de España. Expresó sus dudas. Si dijera la verdad, perdería todo. Su empresa, la confianza de los inversores, la reputación. Pero Sofía replicó que siguiendo mintiendo, perdería algo más importante, a sí mismo. Lorenzo sintió algo romperse dentro de él, una presa que había construido con años de justificaciones y racionalizaciones, se derrumbó de repente, dejando fluir un río de remordimientos que había mantenido bajo control durante demasiado tiempo. Cuando le preguntó a Sofía cómo podía ser tan fuerte, la respuesta fue simple. Su padre le había enseñado que la verdad es más fuerte que cualquier mentira, y que incluso cuando alguien te hace daño, siempre debes darle la oportunidad de hacer lo correcto. Lorenzo miró a la niña que acababa de trastornar su existencia con pocas palabras simples y directas. La nieve había comenzado a caer más intensamente, creando un velo blanco que hacía la escena aún más surreal y dramática. Tomó una decisión que lo cambió todo. Invitó a Sofía a acompañarlo a la rueda de prensa,
Era hora de que España supiera quién era realmente. La niña lo miró con sorpresa, pero no vaciló en tomar esa mano mucho más grande que la suya. Mientras caminaban juntos hacia el hotel, Lorenzo sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Durante 15 años había cargado el fardo de esa mentira, había construido su vida sobre cimientos podridos, había dormido cada noche sabiendo que había traicionado la confianza de 50 familias. Sofía caminaba a su lado con la dignidad de una pequeña princesa, la carpeta apretada contra su pecho como un escudo. No hablaba, pero su presencia era más elocuente que cualquier discurso. Era la representación viviente de todas las víctimas de sus mentiras, pero también de la posibilidad de redención. El Hotel Villamagna se alzaba ante ellos como un palacio dorado. Lorenzo había elegido esa ubicación para su rueda de prensa precisamente por el impacto escénico. Quería que su transformación en benefactor ocurriera en el lugar más lujoso de Madrid. Ahora, mientras subía los escalones de mármol al lado de una niña vestida modestamente, entendió la ironía de la situación. La verdadera transformación no ocurriría a través de falsas promesas de beneficencia, sino a través de la admisión de la verdad. La sala de conferencias estaba abarrotada. Periodistas de todos los medios nacionales, cámaras de todas las cadenas de televisión, políticos y empresarios, venidos a presenciar lo que todos creían que sería el triunfo definitivo de Lorenzo Mendoza. El ambiente era eléctrico, cargado de expectativas. Cuando Lorenzo entró en la sala con Sofía a su lado, un murmullo de sorpresa atravesó la audiencia. Nadie esperaba ver al millonario acompañado de una niña vestida tan humildemente. Los flashes comenzaron a dispararse, las cámaras se concentraron en esa extraña pareja. Lorenzo subió al estrado, ayudó a Sofía a alcanzarlo, luego se acercó al micrófono. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. La sala se silenció inmediatamente, todos esperando las palabras que deberían consagrarlo como héroe nacional. Comenzó su discurso explicando que debía anunciar su proyecto para las viviendas sociales, una inversión de 2.000 millones de euros. Los aplausos llenaron la sala como una ola, pero luego miró a Sofía, que le hizo un pequeño gesto de aliento con la cabeza, y todo cambió. Lorenzo miró la sala llena de rostros atentos y entendió que ya no había posibilidad de volver atrás. Las cámaras lo enfocaban en directo nacional. Los periodistas estaban listos para inmortalizar cada una de sus palabras. Pero por primera vez en años, no se sentía bajo presión. Se sentía libre. Cambió completamente de rumbo respecto al discurso preparado. En lugar de hablar del futuro, decidió hablar del pasado. Presentó a Sofía Romero y explicó que esa niña de 8 años le había recordado lo que significaba la honestidad. Lo que siguió fue un momento que quedaría en la historia del periodismo español. Lorenzo lo confesó todo. Contó cómo 15 años antes había cometido el error más grande de su vida, mintiendo a 50 familias del barrio de Vallecas en Madrid. Les había prometido casas nuevas y dignas a cambio de sus viejas viviendas. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. Se podía oír el zumbido de las cámaras y el crujir de las páginas de los cuadernos. Lorenzo podía ver las expresiones en los rostros de los periodistas cambiar de curiosidad a shock absoluto. Continuó su confesión explicando cómo había construido 3 centros comerciales en los terrenos de sus casas, dejándolas sin nada. Había ganado cientos de millones de euros con su confianza traicionada. El padre de Sofía, Miguel Romero, había muerto 3 años antes después de pasar 10 años buscando justicia. Los flashes de las cámaras disparaban furiosamente. Lorenzo oía las voces de los periodistas que comenzaban a superponerse en un murmullo creciente, pero continuó impertérrito. Explicó que esa niña le había enseñado que la riqueza sin honestidad es pobreza, que el éxito sin justicia es fracaso. Hizo el anuncio que nadie esperaba. No construiría nuevas viviendas sociales con dinero fresco. Vendería sus centros comerciales y destinaría todo el dinero obtenido a construir casas para todas las familias que había traicionado 15 años antes.
La sala explotó en un caos de preguntas y flashes. Algunos periodistas se pusieron en pie, otros gritaban preguntas superpuestas. Pero Lorenzo no había terminado. Añadió que se entregaría a las autoridades competentes para responder de sus acciones ante la ley. Lorenzo bajó del estrado, ignorando los gritos de los periodistas, y se arrodilló ante Sofía. La niña lo miró a través de las lágrimas. Luego lo abrazó con una fuerza que no pertenecía a su pequeño cuerpo. En ese momento, susurró que su padre estaba orgulloso de él, que lo sentía. Lorenzo sintió sus propias lágrimas mezclarse con las de la niña. Por primera vez en 15 años, no se avergonzaba de llorar delante de otros. Un año después, Lorenzo Mendoza salió del Tribunal de Madrid completamente transformado. Ya no vestía trajes de sastre de miles de euros, sino un simple traje gris comprado en una tienda normal. Sus zapatos ya no eran de cuero italiano hecho a mano, sino simples mocasines negros que había comprado en un centro comercial. Había pactado 2 años de servicios comunitarios y la confiscación de gran parte de sus bienes, pero en su rostro había una expresión de paz que nunca había tenido antes. Sofía lo esperaba en las escaleras del tribunal, junto a su madre Carmen, una mujer de 40 años con los mismos ojos dulces y determinados de su hija. Las dos mujeres representaban todo lo que Lorenzo había aprendido a apreciar durante ese año difícil pero liberador. Carmen tenía el cabello castaño como Sofía, recogido en una cola simple, y vestía un vestido azul oscuro que había visto días mejores pero estaba planchado con cuidado. Durante ese año de proceso y confesiones públicas, Lorenzo había descubierto lo que significaba vivir como una persona normal. Había vendido su mansión de La Moraleja, la colección de coches de época, los cuadros de valor. Había despedido al ejército de empleados domésticos, chóferes y asistentes que una vez poblaron su vida. Por primera vez en 20 años, se levantaba por las mañanas y se preparaba el desayuno él mismo. Carmen se acercó a Lorenzo con una sonrisa que no mostraba rastros de rencor. Le agradeció por haber dado a su hija la posibilidad de creer que las personas pueden cambiar, y por haberle dado a ella la posibilidad de perdonar verdaderamente. Carmen explicó que durante ese año había seguido cada desarrollo de la historia en los periódicos. Había visto cómo Lorenzo se había esforzado personalmente para acelerar las obras de las nuevas casas, cómo había renunciado a todo privilegio para asegurar que las familias recibieran justicia. Lorenzo miró hacia la obra que se extendía al fondo. El primero de los 50 edificios populares que surgirían con el dinero de la venta de sus centros comerciales estaba tomando forma. Casas verdaderas, dignas, con pequeños jardines y espacios comunes donde los niños podían jugar. Cada apartamento tenía 3 habitaciones, una cocina espaciosa y un balcón que daba al parque central del complejo. Había sido el propio Lorenzo quien supervisó cada detalle del proyecto, trabajando codo a codo con arquitectos y obreros. Había aprendido los nombres de todos los capataces, había almorzado con los electricistas y los albañiles. Por primera vez en su vida, había entendido el valor del trabajo manual, la dignidad de quien construye con sus propias manos. El primer edificio estaba casi terminado. En 2 meses, 15 familias que aún vivían en alojamientos precarios tendrían las llaves de su nueva casa. Familias que Lorenzo había conocido una por una, mirándolas a los ojos, pidiendo perdón por lo que les había hecho 15 años antes. No todos lo habían perdonado inmediatamente. Algunos habían gritado, otros habían llorado, muchos lo habían mirado con sospecha, pero Lorenzo había aceptado cada reacción con paciencia, sabiendo que merecía mucho peor que algunas palabras duras. Hizo una propuesta a madre e hija, había abierto una fundación para ayudar a las familias en dificultades y necesitaba a alguien que lo ayudara a no perder nunca más de vista lo que era realmente importante en la vida. La fundación operaba desde una pequeña oficina en el barrio de Vallecas, el mismo donde una vez se alzaban las casas que había hecho demoler. Sofía aceptó, pero puso una condición que hizo sonreír a Lorenzo. No quería que le pagaran por decir la verdad. La verdad se dice gratis, siempre. Lorenzo estalló en risa,
Un sonido genuino y espontáneo que no emitía desde hacía años. Era la misma risa que tenía de niño, antes de que la ambición lo transformara en alguien que ya no reconocía. A cambio, pidió a Sofía que prometiera que nunca dejaría de creer que las personas pueden ser mejores de lo que son. La niña, ahora más alta por un año, pero con los mismos ojos determinados, aceptó sin vacilar. Mientras se estrechaban la mano, comenzó a nevar otra vez, exactamente como aquel día de diciembre que había cambiado todo. Pero esta vez, Lorenzo no sintió frío. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente en casa. No en la mansión de lujo que había perdido, sino allí, rodeado de personas que lo aceptaban por lo que se había convertido, no por lo que poseía. La verdad, había aprendido a sus expensas, no te hace rico en el sentido tradicional del término, pero te hace libre, y a veces la libertad vale más que todo el oro del mundo. 6 meses después, Lorenzo recibió una carta escrita a mano por Sofía. La niña había escrito sobre él como héroe para una redacción escolar. No porque fuera rico, sino porque había tenido el valor de decir «lo siento» delante de toda España. Contaba que su padre lo miraba desde las estrellas y sonreía, que ahora también lo quería a él. Lorenzo puso la carta en el marco sobre el escritorio de su nueva oficina, junto a la foto de Miguel Romero que Sofía le había regalado. La oficina era una habitación de 20 metros cuadrados en la planta baja de un edificio popular, con un escritorio de aglomerado y 2 sillas de plástico. Pero era la oficina más hermosa que había tenido jamás, porque cada día personas como Carmen y Sofía entraban para contarle sus historias y pedirle ayuda. 2 hombres que le habían enseñado, cada uno a su manera, que la herencia más preciosa que se puede dejar al mundo no es el dinero, sino el ejemplo. Miguel Romero con su dignidad en el dolor, y el propio Lorenzo con su valor en la confesión. Y mientras miraba desde la ventana de la pequeña sede de su fundación, la obra de las nuevas viviendas populares, Lorenzo entendió que a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Que la voz de la conciencia puede llegar de la boca de una niña de 8 años que no tiene miedo de mirar a los ojos al poder y decir la verdad. La construcción del segundo edificio había comenzado la semana anterior. En 3 años, todos los 50 edificios estarían terminados. Cada familia tendría no solo una casa, sino también un trabajo. Lorenzo había convencido a varias empresas para establecer sus sedes en el nuevo barrio, creando oportunidades de empleo para quien había buscado estabilidad durante demasiado tiempo. La historia de Sofía y Lorenzo se convirtió en leyenda en Madrid. No la leyenda de un hombre rico que hace beneficencia, sino la de una niña valiente que salvó el alma de un hombre perdido, recordándole que la verdadera riqueza se mide en honestidad, dignidad y capacidad de admitir los propios errores. Los periódicos que una vez lo celebraban como el rey de Madrid ahora contaban una historia diferente. La de un hombre que había elegido ser humano en lugar de poderoso, pobre de dinero pero rico de paz interior. Y cada vez que alguien preguntaba a Lorenzo si echaba de menos la vida de antes, él sonreía y miraba la foto de Sofía y su padre en el escritorio. «He perdido un imperio», decía siempre, «pero he encontrado mi alma». Si esta historia te ha emocionado, si has sentido el corazón encogerse pensando en el valor de una niña de 8 años que cambió la vida de un hombre poderoso, entonces debes ver el próximo vídeo. Porque la historia de Sofía y Lorenzo es solo el comienzo. En el próximo episodio descubrirás qué pasa cuando otras familias se enteran de la verdad y cómo una niña se convierte en el símbolo de una revolución silenciosa que cambiará España. Clica en el próximo vídeo ahora. Porque lo que estás a punto de ver te demostrará que incluso los corazones más endurecidos pueden aún latir por la justicia. Pon like si crees que la verdad es más poderosa que cualquier riqueza. Comparte si piensas que todos merecen una segunda oportunidad. Y comenta contándonos. ¿Has tenido alguna vez el valor de decir una verdad difícil? El próximo capítulo te espera. No lo hagas esperar. Clica ahora.